clase pasada. Gracias. Bien, entonces, acuérdense que estábamos trabajando en eh, en un cuadernillo de Google, del Google Colab, eh, y debieron de haber hecho una copia de ese cuaderno y trabajar sobre él para que se les fuera guardando el progreso. Voy a poner nuevamente el QR y la liga por si alguien no estuvo presente en la sesión pasada. Por favor, una vez que... Ay, no se copió bien, espérenme. Una vez que... aquí está, listo. Una vez que ingresen, por favor, a esa liga y les abra el notebook, acuérdense de, por favor, eh, registrarse con su cuenta de correo de Gmail y una vez que ya estén logueados, por favor, aguardar una copia del documento en su Drive para que puedan ahí trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, me voy a nuestro cuadernito donde estábamos y recapitulando un poco lo que estábamos haciendo la sesión pasada, bueno, pues aprendimos un poco sobre cómo era la forma de procesar archivos en formato CSV con Python y luego empezamos como tal el ejercicio práctico de calcular la masa invariante de dos partículas, ¿no? Y en este ejercicio específico, pues se trataba de dos muones, ¿no? Entonces vimos cómo podríamos obtener una fórmula para calcular la masa invariante de un sistema a partir de la información que tenemos de energía y de momento de las partículas en las que se desintegra la partícula original. Y entonces, pues vimos que pues así es como CMS logró reconstruir con datos de pues ya hace unos años, de 2010, este mismo espectro, ¿no? Tomando dos muones, calculando su masa invariante, y esto fue lo que observaban, ¿no? Y entonces hablábamos de esta idea de resonancias, que es que pues cuando tenemos pues esa pareja de partículas, si se tratara de dos partículas que seleccionamos al azar, pues esperaríamos una distribución que cae, como lo hace la gran parte de esta curva. Sin embargo, hay ciertas masas alrededor de las cuales hay un exceso de eventos y se forman estos picos que tienen un cierto ancho y esas les llamamos entonces resonancias, ¿no? Y esto lo que nos indica es que pues esas dos partículas que nosotros estamos tomando para reconstruir la masa invariante, pues no son dos partículas cualesquiera, ¿no? Sino que provienen del decaimiento de una partícula y pues aquí están todas estas partículas que se han identificado en el espectro de masa invariante de dos muones. Y entonces, como primer ejercicio, lo que hicimos fue, pues, a decir, bueno, vamos a trabajar con una muestra de eventos reales que recolectó el experimento CMS en 2011. Estos eventos contienen información de dos muones que están dentro de un cierto espacio de nuestro detector, ¿no? Hablábamos de esta cantidad que se llama eta, que es también conocida como la pseudo rapidez y que justo nos habla sobre la cobertura angular de nuestro detector. Y entonces una eta en valor absoluto menor a 2.4, pues cubre, es como todo el ángulo que cubre nuestro sistema de muones en el experimento. Y entonces teníamos ese objetivo de reconstruir la masa invariante de dos muones para ver si lográbamos observar algo guardando toda proporción parecido a esta distribución que teníamos aquí arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí es donde venían algunos bloques de código que si les aparece ahorita sin ejecutar, les pido por favor pues que regresen a todos los bloques de código y le vayan dando play para que se carguen todas las librerías que vamos a necesitar. Y pues justo estábamos procesando, aquí viene la liga a un archivo del CERN Open Data, ¿no? Donde están esta muestra de
100,000 eventos con 2 muones cada uno. Y entonces aprendimos cómo podríamos filtrar un conjunto de datos extenso para solamente quedarnos con las variables que nos interesaban. Y luego pues empezamos ya a aplicar ciertos criterios de selección para depurar la muestra y quedarnos solamente con aquellos eventos que cumplían con las características que nos interesaban, ¿no? Dijimos que lo que queríamos calcular era la masa invariante de 2 muones, pero no 2 muones cualesquiera, sino de 2 muones que tuvieran carga eléctrica opuesta, ¿no? Es decir, lo que nosotros queremos reconstruir es una partícula que sea neutra y por tanto que al decaer, pues decaiga en una cosa positiva y una cosa negativa. Y lo primero que hicimos entonces fue jugar y operar con las columnas que están en nuestro dataset para calcular, en este caso hicimos el cálculo de la carga total, ¿no? Del sistema de 2 muones. Y aquí fue donde aprendimos cómo es que podemos aplicar cortes sobre un dataset, ¿no? En este caso, nos queríamos quedar solamente con aquellos eventos en donde la carga total del sistema, es decir, la suma de las cargas individuales, fuera cero. Y vimos que pues, los 100,000 eventos cumplían con ese criterio. Después lo que hicimos fue implementar a mano, ¿no? Ahí entre comillas, esta fórmula que vimos más arriba, que es cómo se calculaba la masa invariante de 2 partículas. Entonces aquí implementamos primero cómo calcular el radicando, ¿no? Porque pues algo que hay que tener cuidado cuando hacemos cosas, operaciones con código, pues es cuidar y siempre ser precavidos en no generar como algún error. Y en particular aquí, lo que nos preocupaba es que como a este radicando, pues como el nombre dice, le íbamos a sacar una raíz cuadrada, pues queríamos asegurarnos que ese número fuera positivo, ¿no? Para que el código pudiera calcularle la raíz. Entonces, ese fue un segundo corte, un segundo criterio de selección que cuando calculáramos esta masa invariante al cuadrado fuera un número positivo. Y vimos que ahí, en efecto, pues había un evento que no cumplía con este criterio. Entonces, nos deshacemos de él. Y por último, si recuerdo bien, hasta donde nos quedamos, era bueno, ahora sí, ya puedo sacarle la raíz cuadrada a ese número, ¿no? A esa masa al cuadrado y agregar esa columna a mi dataset. Entonces, por favor, si no me quedé aquí y si me salté algún paso, deténganme y avísenme. Si no, lo que voy a hacer es correr el código. ¿Ok? Y bueno, vemos que entonces, además de las variables que teníamos para cada uno de los muones, tenemos la variable que agregamos, que era la carga total, la masa al cuadrado, porque dijimos, pues vamos a ponerla, y por último, pues la masa invariante. ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algo que haya quedado pendiente de la sesión anterior? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias por sus manitas arriba. Bueno, pues entonces vamos ya a lo que sigue. Y es que ya que tenemos esta variable de la masa invariante, pues vamos a graficarla, vamos a ver cómo se ve. Entonces, aquí les dejé un bloque de código completo que ahora sí, si ustedes ejecutan este cuadrito, debe funcionar eh, inmediatamente para que tengan ustedes la sintaxis de cómo hacer un histograma. Entonces, fíjense, estamos usando esta función hist y lo primero que estamos haciendo es decirle, pues, cuál es la variable que queremos graficar, ¿no? Queremos graficar la columna de nuestro dataset que se titula Daimyon M, ¿no? Que fue la masa del sistema de 2 muones. Y luego vienen otros parámetros que nos ayudan a controlar un poco el estilo de ese histograma. Primero está la función del rango, que nos dice de qué valor a qué valor de masa invariante va a graficar.
en cuántos bins va a dividir ese rango. Acuérdense que un histograma es como una especie de gráfica de barras, ¿no? Donde todas las barras están pegadas una junto a la otra. Y entonces estamos agrupando datos, ¿no? Entonces aquí, al decir que tenemos 150 bins y tenemos un rango de masa que va de 0 a 150 gigaelectronvolts, que son las unidades que estamos trabajando, pues quiere decir que el ancho de cada uno de nuestros bins es de 1 gigaelectronvolt, ¿no? Entonces estamos haciéndolo con resolución. Esta función alfa tiene que ver con el estilo de dibujado del histograma y después pues le ponemos un título, ¿no? Al histograma. Las siguientes líneas lo que están haciendo es controlar qué ponemos como títulos de nuestros ejes. Entonces, esta que está aquí es lo que va a aparecer en el eje X y la que es línea de abajo es qué va a aparecer en el eje Y. Entonces, fíjense cómo aquí en el título del eje puedo usar notación en LaTeX, ¿no? Quienes no están familiarizados con esa herramienta, pues es un lenguaje para escribir texto científico con símbolos matemáticos, con ecuaciones, etcétera, ¿no? Y por último, pues ponemos una leyenda del histograma. Entonces, bueno, vamos a ver, todo esto quedará más claro si ejecutamos esta línea. Bueno, hay un error de sintaxis, algo está raro, pero funcionó. Eso luego lo corrijo. Pero bien, entonces tenemos un histograma. Fíjense que están muy finitos los bins, tienen un ancho de 1 gigaelectronvolt y vemos los títulos de los ejes que pusimos aquí, ¿no? Entonces es la masa subíndice 2 muones, ¿ok? Con sus unidades. Recuerden siempre en sus histogramas ponerles títulos correctos a los ejes. Y en el eje vertical, pues simplemente al ser un histograma, lo que estamos contando es número de eventos, ¿no? En cuántos eventos observamos una cierta masa. Y esta es la leyenda que le pusimos, ¿no? De calculated mass. Entonces, ¿qué observan en este histograma? ¿Qué características de este histograma llaman su atención? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Son todas las masas igualmente probables? ¿Qué opinan? O dicho de otra forma, ¿ustedes ven esa distribución que cae de masas más bajas a masas más altas? Bueno, pues parece que ya estamos cansados el día de hoy. No se preocupe. Entonces, pues sigamos. Vemos que hay, primero hay una cuestión aquí extraña, ¿no? Que está sucediendo. Tenemos unos picos a baja masa y después vuelve a subir y luego empieza a caer y pareciera que va a caer y caer y caer para siempre, pero pues de repente empezamos a observar una acumulación de eventos que están entre 70 y 110 más o menos, en este rango de 80 a 100 gigaelectronvolts, ahí de repente vuelve como que repunta, ¿no? Esta distribución. Entonces, si comparamos esta gráfica que acabamos de preparar nosotras, con la gráfica que teníamos aquí arriba, que es como el resultado de CMS, ¿qué partícula de las que están aquí está en ese rango de masa? Pues es el bosón Z, ¿no? Entonces, pues estamos observando picos similares a baja masa, pero sobre todo, pues vemos muy claramente este pico que está por acá, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a regresar al código y se acuerdan que el trato era que yo les compartía este notebook y que había ciertas secciones en el código en donde ustedes pues les tocaba meterle mano, ¿no?
Ahora, lo que quiero que hagan es que jueguen con este número de, ¿ok? Háganlo más pequeño, háganlo más grande, háganlo mucho más grande, háganlo mucho más pequeño y observen qué efecto tiene eso sobre su histograma, ¿ok? Entonces, les doy un par de minutitos para que lo intenten y después, pues, por favor, le pediría a alguien que me platique qué es lo que observa, ¿no? Al variar ese número de bits. ¿Listo? ¿Qué observaron? ¿Qué efecto tiene reducir el número de bins? ¿Se ven mejor las resonancias? ¿Se ven peor? A ver, pues vamos a ponerlo a prueba. Si yo en lugar de 150 bins pongo 50, como que empezamos a perder definición acá, ¿no? Si se acuerdan, aquí antes se veían dos piquitos, ahora se ve solamente un gran pico, ¿no? Si ahora me voy al revés y pongo 500 bins, empezamos a observar, sí, más detalle, pero también empezamos a ver más fluctuaciones, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, pongo 1000 bins y lo corro otra vez, empieza a verse, fíjense, ese gap que teníamos, ese espacio, ahí está, pero empieza a haber más brincos, ¿no? Entonces, pues la pregunta sería, bueno, ¿cómo sé qué tamaño de bins debo ponerle a mi distribución? Y la respuesta, pues es que no hay así como una receta exacta que yo les pueda decir, bueno, infaliblemente, pues siempre pueden usar esta herramienta, ¿no? La verdad es que tienen que encontrar un balance entre que se definan, ¿no? Que no diluyamos aquellas como características que distinguen a los procesos, pero pues que tampoco tengamos una distribución como que esté brincando todo el tiempo, o sea, que pase de bins con mucha estadística, bins con baja estadística, y entonces veamos como una distribución muy ruidosa, ¿no? Existe también una forma de que, sobre todo en las colas de las distribuciones, en los valores ya más altos, también se vale que tengamos un tamaño de bin variable, ¿no? A lo mejor para masas más pequeñas donde tenemos suficiente estadística, podemos darnos el lujo de tomar bins de tamaño pequeño, pero a lo mejor donde sufrimos ya más de más estadística, pues a lo mejor ahí sí conviene tener bins un poco más anchos, ¿no? Entonces, bueno,
Cuando hagan un histograma, pues siempre va a haber un pequeño factor artesanal ahí para decidir qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a fijarnos no en esta parte del espectro, sino vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer como zoom a la parte de aquí donde dijimos que está el bosón Z, ¿no? Comparando nuestras dos gráficas, quedamos que pues esa era la partícula que pues, más nos sonaba, ¿no? Que estaba por ahí. Entonces vamos a acotar un poco el histograma, nuestro dibujo. Y entonces lo primero, aquí llegamos a la actividad número 2 y aquí viene de nuevo un turno para ustedes para que lo intenten y es aplicar un corte justo en la ventana de masa del bosón Z, ¿no? Vamos a quedarnos solamente de nuestro dataset, vamos a quedarnos solamente con aquellos eventos en donde la masa invariante de los dos muones esté entre 70 y 110 gigaelectronvolts. Entonces, de nuevo, usen parte de lo que ya hicimos arriba, ¿no? Para aplicar cortes a nuestro dataset y inténtenlo unos 3 minutitos, 3, 4 minutitos y como siempre, después de ese tiempo, lo pongo yo en pantalla y seguimos adelante, ¿ok? Pero sí me importa mucho que lo intenten ustedes primero, ¿sale? Entonces estamos aquí. Tu turno, apliquemos un corte en la ventana de masa del bosón Z entre 70 y 110 gigaelectronvolts. Vamos, 3 minutitos, por favor. Muy bien. Entonces, si yo quiero aplicar un filtro o un corte en un dataset, pues lo que hago es lo siguiente, ¿no?
Acuérdense que yo soy de las mañas de dar, hacer una copia del dataset. Ay, pero ahora no sirve mi... Ah, está ya. Pánico escénico, ¿no? Entonces, voy a hacer una copia del dataset, ¿no? Que según yo le ya habíamos llamado mDataset. Denme un segundito, correcto. Entonces, de mi dataset, me voy a quedar solamente con aquellos que cumplan lo siguiente. O sea, que la variable que yo le llamé, de hecho, fíjense cómo el Google Colab me va sugiriendo variables, ¿no? O sea, quiero que sea mayor a 70, ese es mi primer criterio, ¿ok? Y como voy a hacer un condicional, pues la recomendación es siempre poner entre paréntesis, por limpieza y para facilitar la lectura, y entonces ponemos que sea mayor a 70 y menor a 110. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, de mi dataset, me voy a quedar solamente con los eventos, con las líneas que cumplan con el criterio que está dentro de estos paréntesis. ¿Ok? Bien, y por último, pues si yo quiero imprimir cuántos eventos pasan, ese corte, acuérdense que usamos la función len y le damos el nombre del dataset, ¿ok? Entonces, ahora sí, si yo corro este código, fíjense cómo de los 99.999 eventos que teníamos, solamente tengo 5.716 eventos que están en ese intervalo de masas, ¿ok? Bien, y entonces, pues el siguiente bloque lo que nos está diciendo es, pues vamos a construir un histograma para los datos, ¿ok? Entonces, aquí habla pues de definir el rango del histograma, pero creo que no se los borré. Entonces, pues ya lo definimos ahí arriba, ¿no? De 70 a 110, que es el rango de los que tenemos. Pero aquí pues también con esta función AX es de access, ustedes pueden darle formato a su histograma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues también podemos decir que el rango de la gráfica pues vaya de 70 a 110 y ahorita vamos a comentar que se pone los límites en el eje Y para que primero veamos el histograma y veamos si es necesario ajustar o no su altura, ¿ok? Entonces, corremos ahora sí, y si todo salió bien, pues ya estamos haciendo un zoom a nuestro histograma de ahí arriba, pero ahora entre 70 y 110 gigaelectronvolts, y entonces vemos que pues esta distribución tiene un pico que está pues aquí como en el 90 y piquito, ¿no? O sea, 92 más o menos está el punto más alto. ¿Ok? Esta función que habíamos comentado aquí lo que hace es que usted les permite a ustedes fijar, porque aquí lo que hace Python es ajustar automáticamente el tamaño del eje Y. Pero si ustedes quieren, no, pues sabes que yo quiero que el mío vaya, por ejemplo, de cero, pero que no se quede automáticamente ahí, sino que lo dé más sobradito, no sé, que esté a 1000 y lo corra, pues esta línea lo que va a hacer es ajustarles el rango aquí del eje vertical, ¿no? Y entonces, pues ya vemos que esta distribución tiene este pico alrededor de los 90 gigaelectronvolts. Y entonces, pues estamos contando cuántas veces una medida podría suceder. Si usamos como una primera aproximación el teorema del límite central, que han visto en sus cursos de estadística, pues lo que nos dice esto es que si juntamos los suficientes datos, pues esta distribución pues tendería a ser normal, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos un ajuste con una distribución normal, pues podríamos sacar la media de esa distribución sería pues la masa, ¿no? De la partícula
y el ancho de esa distribución, de esa gaussiana, pues estaría asociada con la incertidumbre de esa medida, ¿no? Que es lo que en alguna de los cursos de análisis de datos creo que ya vieron, que es el ancho, ¿no? El width de las partículas. Y entonces, fíjense, vamos a hacer una primera aproximación con esta idea en mente de lo del teorema del límite central, ¿no? Vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacer un ajuste a este histograma usando una distribución normal. Entonces, el siguiente bloque de código ya es un poco más sofisticado, pero pues a grosso modo lo que está pasando es que estamos importando un modelo, ¿no? En este caso va a ser un modelo gaussiano, inicializamos esos parámetros de ese modelo y después le pedimos que ajuste con ese modelo el histograma que nosotros creamos. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver. Eh, estamos trabajando en una figura, ¿ok? Entonces aquí está haciendo el histograma, está tomando todos los datos, ¿ok? Digo, de hecho está tomando pues, más, o sea, le puse los 100,000, pero pues acuérdense que solo 5,000 y tantos pasaban, ¿no? O sea, pues está tomando todos los datos, básicamente es lo que está diciendo. Y después lo que está haciendo es, ay, déjenme de mover el mouse ahí, exacto, hacer, aquí está importando el modelo de la gaussiana y aquí le estoy dando pues unos valores de inicialización, ¿no? A ojo de buen cubero, como coloquialmente se dice, pues vimos que este pico estaba por ahí de 91, 92 y le estoy diciendo que la amplitud de la gaussiana tendría que estar como en 900 y le estoy diciendo que este ancho pues tendría que ser como de 2, ¿no? O sea, el sigma de la gaussiana. Es así, a ojo, inicializamos los parámetros y después pues se hace el ajuste donde está esta función fit, ¿ok? Y luego le pedimos que imprima el reporte del ajuste para ver qué tan bueno fue, etcétera, ¿ok? Entonces, si ustedes ejecutan ese código, imprime las estadísticas de ese ajuste, ¿ok? El valor de R cuadrada, todo el resumen de los parámetros, ¿no? Aquí está la gaussiana, donde está su media, cuál es el valor de su sigma, la amplitud, etcétera. ¿Okay? Y después nos hace la gráfica de ese ajuste. Entonces, lo que hizo aquí, fíjense cómo ya no es el histogramita, ¿no? Que teníamos antes, sino parte de las líneas de código lo que están haciendo es dibujar esto como un set de puntos, ajá, para que pueda hacer el ajuste. Pero, o sea, lo que hizo fue tomar el centro de los bins del histograma que teníamos acá arribita, ¿ok? Entonces, y en el centro de ese bin coloca el puntito azul que estamos viendo en la gráfica de abajo, ¿no? Y entonces aquí es donde hizo este intento de ajuste de una Gaussiana. Entonces la pregunta es, ustedes poniendo manita arriba o manita abajo, dependiendo de lo que ustedes opinen, ¿una Gaussiana es un buen ajuste para estos datos? O sea, ¿los estamos escribiendo bien? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Tienen que decir algo, no pueden ser neutros, tienen que tomar una postura. O es un buen ajuste o no es un buen ajuste. Manita arriba o manita abajo, por favor. Al menos para indicarme que siguen con nosotras. Ok, ya tenemos dos que dicen que es un buen ajuste. Ok, pues la mayoría pensó que es buen ajuste. Y en una primera aproximación, pues de cierta forma lo es, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que en las colas de esta distribución hay hay un elemento que no está siendo considerado cuando la gaussiana hace el ajuste, ¿ok? O sea, si nos fijamos aquí en el centro, pues uno podría decir, bueno, pues es
es bueno, ¿no? Es un buen primer resultado. Sin embargo, si nos vamos por acá, pues vemos que el ajuste pues cae muy debajo de los puntos que están acá y de este lado pues no es tan mal, ¿no? O sea, como que parece que hay más cosas de este lado que de este, ¿ok? Entonces, eh, pues vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de mejorar nuestra descripción de los datos. Entonces, una cosa que venía acá y que no les pedí que hicieran es modifiquen este código. Aquí es donde estamos tomando el número de eventos, ¿no? Aquí les dije, estos son todos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si en lugar de tomar todos los eventos, tomo solamente los primeros 500, ¿ok? Que aquí está la flechita de tu turno, es en esta línea donde hay que hacer los ajustes, ¿no? Entonces, si yo modifico ese ajuste, como que aquí no está pasando nada, no, o al menos no está notoria esa distinción, ¿no? O sea, como que pareciera que la gaussiana es buena, ¿no? Es más, vamos a bajarle un poquito más, a ver qué pasa. Si tomo solo los primeros 100 eventos, pues fíjense, las barras de error crecen y bueno, ahora sí ya no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero conforme empieza a aumentar la estadística, ahora vámonos a 1000 eventos, eso que nosotros observamos al inicio del lado de acá, pues empieza a ser más claro, ¿no? Y si ahora me voy a 5000 eventos y vuelvo a correr, empieza a notarse cada vez más. Y no solo eso, sino que las barras de error pues empiezan a reducirse, ¿no? Entonces, pues con más estadística, pues empezamos a observar eh, pues con más claridad estos efectos que están aquí. ¿Okay? Entonces, pues no basta con eso, ¿no? Hay eventos extremos en la distribución que se están alejando del modelo, así que hay que considerar también la naturaleza de los datos. O sea, y entonces hemos hablado ya con la gráfica de CMS, cuando hablábamos de resonancias, pues decía que estamos tomando, nuestro criterio es eventos en donde tengamos dos muones. ¿Okay? Y pues como ya vimos, no siempre estos muones van a provenir del decaimiento de la misma partícula, ¿no? O sea, podríamos estar tomando un muón que venía de por allá, que venía de otro decaimiento y lo estoy juntando con el que viene de otra partícula y los junto y calculo la masa invariante. Y entonces esto es lo que llamamos nuestro ruido, ¿no? Nuestro ruido de combinatoria. Y entonces, este rango donde nosotros definimos de entre 70 y 110, pues vamos a tener datos que son reales, que son, o sea, reales en el sentido de que vienen del decaimiento del bosón Z, que es el que estamos estudiando, pero pues también podemos tener una componente de ruido, ¿no? Es decir, que son dos muones que son random y que casualmente pues caen en ese rango de masa, ¿ok? Entonces, lo que queremos es mejorar nuestro modelo para que tome en cuenta esta componente, ¿no? Que hay una parte ahí aleatoria de combinatoria que nos está contribuyendo y contaminando nuestro pico en la señal que nos interesa. Y entonces aquí vamos a hacer una siguiente suposición sencilla y decir, bueno, como veo más eventos del lado izquierdo del pico y veo menos eventos del lado derecho del pico, pues yo voy a modelar ese comportamiento como una línea recta, ¿no? Hace una línea que está decreciendo y pues vamos entonces a modelar lo que está pasando en nuestro histograma, no solamente con una gaussiana, sino vamos a agregarle una componente de ruido. Entonces, es un poco lo mismo lo que está sucediendo aquí arriba en el código, solo que ahora tengo un modelo lineal que voy a usar para el ruido y lo estoy importando aquí. Y tengo un modelo gaussiano que estoy usando para mi señal, ¿no? De nuevo inicializo los términos, ¿no? Los parámetros de tanto de la línea recta como de la gaussiana.
y voy a crear un modelo que va a combinar las dos componentes, ¿no? Y es lo que está pasando en esta línea de aquí. O sea, estoy creando un modelo que va a ser la suma de un background que tiene un comportamiento lineal con una pequeña gaussiana, ¿ok? Entonces, si ustedes corren ahora este código, toma un poquito de tiempo, imprime de nuevo todo el resumen y entonces lo que hace este modelo es que me dibuja las tres curvas. En naranja es la componente lineal que estoy haciendo el fit a los datos que van de aquí a acá. ¿Ok? Entonces se ve esta rectita naranja aquí. En verde es la misma curva gaussiana que intentamos en el ejercicio pasado. Y la roja es lo que el modelo llama el best fit, que es la suma de estos dos modelos, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, en la cola lo que domina este best fit es la parte lineal. Y entonces levanta la gaussiana y la gaussiana entonces empieza a subir desde aquí en lugar desde acá. Y entonces, pues mejora un poco la descripción de los datos en esta cola. ¿Ok? Entonces, es importante que consideremos las diferentes componentes cuando estemos haciendo un análisis de datos. ¿Ok? Y entonces, la última cosa que les quería enseñar es, teníamos aquí arriba este factor de R cuadrada, ¿no? Si recuerdan sus cursos, donde vieron por primera vez esto de ajustes y mínimos cuadrados y todo eso, pues hablábamos que mientras el R cuadrada se acercara a uno, pues era un indicador, ¿no? De un buen ajuste. Cuando hicimos el ajuste con Gaussiana, déjenme regreso tantito, pues tuvimos un valor de R cuadrada del 95, de punto 95, punto 96, mientras que ahora al hacer eso, pues mejoramos, ¿no? Un poquito a punto 98. Existen otras formas de hacer estos ajustes, de hecho que no es una gaussiana, sino asumes una forma para el pico que se conoce como Breit-Wigner. En eso no nos vamos a detener en el curso, nada más les suelto ahí el nombre para aquellas curiosas que después de la clase quieran ir e investigar qué es eso, que pues tiene una componente un poco más asimétrica, ¿no? Respecto a la gaussiana, que es perfectamente simétrica, y entonces que ayuda a describir justo estas colitas que observamos en las distribuciones. ¿Ok? Bien, entonces, lo último que queda de este ejercicio, de esta primera práctica que estamos ya terminando el día de hoy, es quedamos entonces que a partir de este ajuste yo puedo calcular cuál es la masa invariante de mi partícula, ¿no? Y quedamos que eso nos lo iba a determinar la media de ese ajuste, ¿ok? Entonces, comparando lo que le salió en este ajuste con el valor teórico, ¿no? O reportado, más que teórico, el valor reportado de la masa del Z, les queda este ejercicio de calcular el error porcentual de la medición que ustedes hicieron, que es esto de aquí, esta línea de aquí está imprimiendo la masa desde el del fit, ¿no? Que está sacando de los parámetros del fit cuál es el valor de la media, ¿ok? Les estoy dando ya el valor reportado de la masa del Z en la literatura, en algo que se llama el Particle Data Group. Y entonces lo que quiero es que me construyan esta variable del porcentaje de error, ¿no? ¿Cuál es el error porcentual de su medición? ¿Ok? Si no se acuerdan cómo se calcula eso, pues ahí tienen Google, pueden buscar cómo calculo el error porcentual. Entonces les doy de nuevo un par de minutitos y regresamos para cerrar ya con este ejercicio.
¿Qué tal? ¿Sí se pudo? ¿Sí nos acordamos cómo se calcula el error porcentual? Acuérdense, tomamos el valor, el valor experimental menos el valor teórico. Aquí me faltó, no sé por qué me puso un apps, predicción ahí, espérenme. Bueno, sí, lo podemos poner así. Este es el valor absoluto de esta diferencia entre el valor teórico y por 100, ¿no? Ese es el error porcentual. Y aquí ya me lo imprime, redondeando. Entonces, fíjense, mi ajuste me dijo que la media era 90,84. El valor teórico, bueno, el valor por la literatura es de 91,18. Entonces, por tanto, pues tengo una diferencia porcentual de 0,4%, ¿no? Entonces, para hacer un ejercicio rápido, pues obtuvimos un muy buen resultado, ¿no? Ahora, ¿podríamos hacer esto mejor? Claro, ¿no? Siempre hay un margen de mejora en nuestros estudios. Una cosa que se me ocurre, que les pongo aquí, pues es que el modelo no necesariamente es una línea recta, a lo mejor podemos usar otra forma de- para modelarlo, a lo mejor algo que cae más rápido, no lo sé, ¿no? También, pues podríamos combinar, como les decía, para el pico, puede no ser una normal, puede ser una función Breit-Wigner o podemos juntar dos gaussianas para ver si podemos modelar el efecto de las colas, por ejemplo. Y otra cosa, ahorita tomamos los dos mones como nos los dieron en los datos, pero a lo mejor podríamos aplicar algunos filtros en sus parámetros cinemáticos, ¿no? Por ejemplo, su momento, etcétera, ya que al final, pues estamos estudiando muones que provienen del decaimiento de algo pesado, entonces a lo mejor si ajustamos un poco el valor del momento o si pedimos que estén muy bien aislados, etcétera, ¿no? O sea, se puede, o sea, siempre hay dentro de estos análisis, pues todos estos criterios que toman en cuenta ineficiencias en las reconstrucciones de los detectores, etcétera, ¿no? Que entonces te ayudan a mejorar eh, esa parte de tu reconstrucción y de tu análisis. ¿Ok? Con esto entonces termina esta actividad, este ejercicio de masa invariante. ¿Ok? Y les dejo aquí abajo, acuérdense, pues mis tareas son morales, ¿no? O sea, es decir, cada quien pues decide si en sus ratos libres las quiere hacer o no. Tienen todos los elementos para hacerla en lo que trabajamos. Y el objetivo es pues, que repliquen un poco el ejercicio que hicimos ahora con el bosón Z, pero para uno de los mesones que están en el otro lado del espectro, ¿no? En el espectro más ligerito, que es un mesón que se le conoce como el J-psi, ¿no? Y entonces ver si pueden calcular cuál es, con un ajuste, cuál es la masa invariante de esta resonancia y también ver si coincide con aquella que está reportada en la literatura para esta partícula. ¿Ok? Entonces, con esto termina esta primera actividad. Ustedes pues ya se quedan con la copia de esto. Espero que les sirva, que les haya parecido interesante este ejercicio. Y pues antes de pasar a la segunda práctica que tengo preparada para este curso, que nos llevará lo que resta de esta sesión y la que sigue, pues abrir el espacio un par de minutos para si hay dudas o preguntas, puede ser relacionadas con el ejercicio como tal, puede ser de otro tema. Eh, Estoy aquí para responderlas con mucho gusto. Entonces díganme si hay alguna pregunta y si no, pues tomamos justo, llegamos a la mitad de la clase, podemos tomarnos un break de café, de agua, de lo que necesiten y regresar entonces a las 4:05. Pero pues primero díganme si hay o no preguntas, quejas, también se valen sugerencias o si todo está en orden.
Por favor, manita arriba. Ah, una pregunta de Sara. ¿Por qué tenemos un espectro en lugar de obtener un solo pico? Bueno, pues porque hay muchas partículas en la naturaleza que al desintegrarse se desintegran en dos muones, ¿no? Solo que pues están a diferentes como eh, pues, masas, ¿no? O sea, hay partículas que son ligeras, pero son inestables, y entonces cuando se desintegran en dos muones, esos dos muones pues van a tener características cinemáticas que van a ser diferentes de aquellos muones que vienen, por ejemplo, del decaimiento de un bosón Z, que es una partícula más pesada. Entonces, sí importa en un decaimiento quién es quien está decayendo, en determinar, pues en general, cuáles van a ser las características de las partículas productos de su decaimiento, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos todo un espectro y normalmente lo que se hace es, una de las técnicas para buscar partículas nuevas es justo hacer esto, ¿no? Es ir y buscar bumps, ¿no? Así piquitos en las distribuciones de masa invariante de diferentes como combinaciones de objetos para ver si en algún momento, en algún como valor de masa, se empieza a observar algún exceso, ¿no? Alguna resonancia. Entonces, o sea, si hubiera solamente en la naturaleza una partícula que decae ay, yo levanté la mano, espérenme. Bueno, ahorita lo arreglo. Que vi una manita levantada y fui yo sola. Ahí está ya. O sea, si hubiera en la naturaleza solamente una partícula que puede desintegrarse en dos muones, porque es como la única que tiene permitido ese decaimiento, entonces solo observaríamos un pico. Si graficáramos la masa invariante de dos muones, veríamos que cae, cae, cae y de repente el piquito, ¿no? Y así. Pero como son muchas, ¿por qué no es una delta el Z? O sea, ¿por qué tiene un ancho? Ah, muy bien. Sí, creo que ya entendí tu pregunta. O sea, ¿por qué no es nada, nada, nada y luego un pico, así como una función, como si fuera una delta en un solo bin, sino por qué tenemos diferentes? Claro, porque no sé si ya hablaron en el otro curso de toma y análisis de datos, que estas partículas, al tener pues un tiempo de vida, que de nuevo el tiempo de vida es una distribución, ¿no? O sea, no es que todas tengan el mismo relojito, ¿no? Sino es un valor promedio en su comportamiento. Y entonces, pues esta distribución de masa, o sea, más bien eso resulta en una distribución de masa y no en un valor único siempre. ¿Ok? Ok. Gracias, Sara. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos 4, 6. O si, no sé si quieran sacar una foto de la sesión antes de irnos Ah, al break sí, o después. por si ya no regresa. Ah. No, como quieras, puede ser No, sí, después. de una vez, de una vez. Sí, gracias, Ok, Aline. perfecto. Entonces, para la foto, gracias. ¿Cómo me quito el pin? Yo lo quito, Ah, pero yo tomo la foto también. ok. Ah, o Melina si quieres. No, ¿verdad? Ok, yo lo hago. Perfecto. Sale. Entonces, ¿quién más quiere estar en la foto? Va, exacto, perfecto. Entonces, ahora sí, a la cámara, su mejor sonrisa. A ver, una más, va, una más. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias, Perfecto. Aline. Va, entonces 4, 7. Ya, 4, 7. Muy bien.
Hola, bienvenidas de vuelta. Mm, está. Ok, listo. Bien, vamos entonces a empezar con la segunda práctica, si lo quieren ver así, que tengo pensada para ustedes, em, que yo estimo que nos tomará pues lo que reste de esta sesión y la del jueves, que es con la que concluimos este curso. Y esta práctica pues tiene que ver con la producción de pares de quarks, que es el top quark y su antipartícula, el antitop. Y vamos a seguir un poco la misma estructura que en la práctica anterior, es decir, vamos a usar un cuaderno de trabajo que está en Google Colab, al que pueden accesar con esta liga o con este QR, cualquiera de las dos. De nuevo, ahorita regreso a él, entonces nada más el recordatorio de siempre, de por favor, cuando le den clic o cuando ingresen vía ese QR, por favor verificar que esté su cuenta de Gmail activada y de nuevo, pues van a hacer por favor una copia para que ya la tengan ahí respaldada en su Drive y puedan regresar a ella cuando quieran. ¿Ok? Entonces, en el momento que le den aquí clic a Save a Copy, les va a abrir una nueva pestaña con un notebook que se va a llamar Copy Off y el nombre del que estamos trabajando. Y entonces ahí es en donde quiero que por favor trabajen. Entonces, déjenme nada más salir de pantalla completa para copiarles el enlace y pegarlo en el chat. Y porfa les pido que conforme lo vayan logrando, no pongan manita arriba, sino más bien levanten la mano como si fueran a hacer una pregunta para que no se me desaparezca y pueda yo llevar registro eh, de quienes ya lo lograron. Gracias, Altair. Bien, Enrique, gracias. Lista Milagros también. Sara, nos quedan tres. Perfecto. Esperamos a Gisela y arrancamos. Listo, muchas gracias. Listo, ya pueden bajar sus manitas, gracias. Bien, pues entonces, pues la idea es que juguemos con eh, mi partícula del modelo estándar favorita, que es el quark top. Entonces, nada más me regreso rapidísimo al de masa invariante para que nos ubiquemos todos y todas. Acuérdense, el top es un quark, es decir, pues es una partícula que puede tener interacciones de tipo fuerte, de tipo electromagnética, al ser una partícula cargada, y de tipo débil, ¿no? O sea, puede experimentar las tres interacciones. Es un quark que está a la tercera generación. Sin embargo, si ustedes ven en esta tablita, los numeritos que están aquí arriba es la masa, pues tiene una masa significativamente mayor a cualquier otra partícula del modelo estándar. Y entonces, pues eso la hace como ser súper, súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, ese es de quien hablamos y es, pues, de las partículas más
jóvenes en términos de pues, su descubrimiento fue en 1995 y claro, como yo soy del 86, pues claro que esa partícula es joven, es una niña y se descubrió en los experimentos CDF y D0, que eran experimentos que sucedieron en el Fermi National Laboratory, que de cariño le dicen Fermilab, que está cerca de Chicago, ahí en Estados Unidos. Y el acelerador que operaba en ese laboratorio en ese tiempo se conocía como el Tevatron y era un colisionador de protones con antiprotones. ¿Okay? Entonces, pues un poco de las propiedades del top, ya vimos que tiene una masa de alrededor de 173 gigaelectronvolts. Entonces, acuérdense que el Higgs, que es el que le sigue en masa, es de 125 y pues los quarks ligeros están como 3 o 4 órdenes de magnitud, ¿no? Más ligeros, ¿no? Y entonces, pues eso es una de las grandes interrogantes del modelo estándar, ¿no? ¿Por qué existe esa diferencia de masas entre las partículas elementales? Y al ser un quark, pues tiene una carga que es fraccionaria, eh, que es de más o menos 2/3, dependiendo si es la partícula o la antipartícula. ¿Okay? Y lo que la hace tan interesante, pues es que es sumo, o sea, es tan pesada que vive muy poquito tiempo. Y entonces, pues es una partícula, es un quark que se desintegra, o sea, decae antes de haber hadronizado. ¿Okay? O sea, antes de juntarse con otro quark para formar algún mesón o algún hadrón, se desintegra, ¿no? Entonces, es la forma en la que podemos estudiar a un quark como antes de la hadronización. Y además, pues el hecho de que sea tan pesado es alrededor de 200 veces la masa de un protón. Entonces, imagínense, una partícula elemental pesa 200 veces más que un protón. Pues esto quiere decir que tiene un acoplamiento fuerte con el Higgs, con el campo de Higgs. Y entonces es por eso que se cree que el top juega un papel fundamental en el rompimiento de la simetría electrodébil, ¿no? Y entonces es uno de los portales más interesantes para buscar física más allá del modelo estándar. ¿Okay? Entonces, pues aquí vamos a hablar primero un poco sobre cómo se produce, cómo se desintegra, ¿no? Y podemos suponer que decae casi exclusivamente en un bosón W y en un quark B. Ahorita van a hacer un poco de actividades de investigación, no tanto de programación. Y lo que vamos a estudiar en esta práctica es el decaimiento que vamos a llamar semileptónico del par T-bar, ¿no? Porque lo que vamos a estudiar, voy a poner aquí el diagramita, es en la producción, que ahorita ustedes van a decir cómo se produce eso en el LHC, pero el chiste es que pasa la colisión, algo sucede y de repente sale para un lado un top y su antipartícula, que es el antitop, ¿no? Entonces estamos estudiando la producción, por eso se llama de producción de par top-antitop. Y entonces, si decimos que esta partícula se desintegra casi exclusivamente en un W y en un B, cuando hablamos de un decaimiento semileptónico de TT barra, lo que estamos diciendo es que uno de los Ws va a decaer de forma leptónica, que se acuerdan que ya hablábamos de esto un poco en la clase pasada, es decir, va a decaer en un leptón cargado y neutrino, mientras que el otro W va a decaer en hadrones, ¿no? O sea, bueno, en quarks que van a hadronizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como un decaimiento semileptónico, es decir, no es completamente hadrónico, no es completamente leptónico, sino que hay uno y uno en la producción. ¿Ok? Entonces, eh, las preguntas que les hago, a ver si las pueden así investigar rapidísimo, si no, pues se les queda así como para que profundicemos más adelante, es cómo se produce TT barra, o sea, cómo podemos hacer que salga este par top-antitop en el LHC particularmente, o sea, cuál es este modo de producción dominante. Esa es la primera pregunta. Y luego vamos a hacer un ejercicio rápido
A partir de la respuesta a la pregunta número 2, que es ¿cuál es la probabilidad de decaimiento? Y aquí hay un término en inglés, porque ahorita donde lo vamos a buscar, así se le llama, que es el branching fraction, es la tasa de decaimiento de T a W más B. O sea, es decir, del top que se desintegra en un bosón W más un quark P. ¿Ok? Ahora, si quitamos esto de casi exclusivamente y hacemos una suposición de que el 100% de las veces el top se va a desintegrar de esta forma, hacemos un cálculo rápido de cuál es el porcentaje de los eventos que van a ser semileptónicos, ¿ok? Es decir, que van a cumplir con este esquemita que tenemos aquí abajo en el cuaderno, ¿no? Y entonces, obviamente, para eso, pues vamos a necesitar contestar a la pregunta, o sea, saber con qué frecuencia los bosones W decaen, por ejemplo, a leptones. ¿Ok? Entonces, antes de contestar estas preguntas, nada más, pues hacerles notar algo, ¿no? Este esquemita que yo puse aquí es solamente un ejemplo, ¿no? O sea, no siempre en producción de top anti-top el top va a decaer a leptones, o sea, bueno, el W más va a ser leptónico y el W menos va a ser hadrónico, sino es solo ilustrativo, ¿no? O sea, bien podría ser que el decaimiento hadrónico venga del W más y que el decaimiento leptónico venga del W menos, ¿no? Entonces, por eso es que es usual que más bien, en lugar de hablar de W más y W menos, cuando estudiamos este tipo de procesos, más bien nos refiramos a ellos no por la carga, sino por el tipo de decaimiento, ¿no? O sea, como el W leptónico o como el W hadrónico, ¿no? Y así es como vamos a operar en lo que resta de la práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Del modo de producción, si quieren eso, lo podemos dejar como tarea moral, ¿no? Que me investiguen cuáles son los diagramas de Feynman, como este, ¿no? Es un diagrama de Feynman, cuáles serían los diagramas de Feynman para la producción de TT barra. Este diagrama aquí nos está ilustrando su decaimiento. Lo que quiero ver que investiguen es cómo se produce, o sea, qué pasa a la izquierda del diagrama de Feynman, tal que del lado derecho hay un top y un antitop, ¿ok? Pero sí vamos a ver qué onda con las siguientes dos preguntas. Entonces, existe algo que es muy interesante, que se llama, les pongo en el chat, Particle Data Group, ¿ok? Y entonces, si nosotros entramos en Google y ponemos tal cual, Particle Data Groups, nos lleva a esta página, que es en donde está concentrada pues la información sobre las partículas, ¿no? Partículas elementales, pero también partículas compuestas y hay un montón de información sobre el estado del arte de, no sé, materia oscura, de supersimetría, en fin, ¿no? Y entonces podemos ir, por ejemplo, aquí a Particle Listings. Sí, era ahí, creo, ¿eh? Sí, exacto. Y entonces aquí viene, pues, como documentos con toda la información de cada una de estas partículas, ¿no? Entonces, vámonos a buscar al top, porque dijimos que es el que estamos estudiando, es un quark, y si le dan clic ahí al nombre, pues les va a abrir este documento en donde está el resumen de lo que sabemos del quark top a la fecha, ¿no? Es combinación de las mediciones que han hecho los diferentes experimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sección que habla de la masa del top quark, viene el promedio mundial, que es este, que es el que usamos normalmente, y viene también pues las mediciones experimentales individuales, ¿no?
desde la del Tevatron hasta lo que el LHC ha hecho, ¿no? Y ha dicho al respecto. Entonces, de aquí podemos sacar información sobre la masa. También podemos, bueno, ya ven que hay un montón de mediciones, ¿no? Sobre esta partícula. Un montón, montón, montón. Quiero llegar a la parte de los decaimientos. Todas estas son las referencias. Luego habla de otras propiedades. Aquí está su decay width, ¿no? Es decir, el ancho de esta resonancia. Fíjense cómo es muy angosta. Esta, a diferencia de la que vimos, Sara, pues sería un piquito mucho más angosto, ¿no? Se aproximaría a lo que decías de pues, solo ver así el salto, ¿no? Y aquí están los diferentes modos de decaimiento, ¿ok? Y entonces, fíjense, dice el decaimiento a quarks, ¿no? O sea, W más un quark, ¿no? Esta es la aquí. Pero fíjense, cuando es WB y el W decae en electrón neutrino, muón neutrino, tau neutrino o quark antiquark, si nosotros sumamos todo esto, pues les va a dar algo muy, muy cercano a el 100%, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma rapidísimo. Es 11.1 más 11.4 más 10.7 más 66.5, pues nos da 99.7%. Vemos que sí hay otras formas de decaimiento posibles, pero pues que representan una fracción chiquititita, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de decaimiento de T a W más B? Pues de acuerdo al Particle Data Group, vemos que es 99.7% de las veces decae en W más B. ¿Okay? Entonces, dar el salto a la parte 3, ¿no? Que dice que si asumimos que en el 100% de nuestros eventos decae de esa forma, pues no es tan descabellado. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si siempre decae en W, entonces, más bien, ¿qué fracción de los eventos voy a tener un W leptónico y un W hadrónico? Piénsenle, se los dejo de tarea para no entretenerme en el cálculo, pero esta no va a ser moral. Esta tarea sí es tarea. Y el jueves, pues ahí le pido a alguien que me explique cómo eh, calcularon esto y qué proporción les dio, ¿no? O sea, si yo tengo 100 eventos de top anti-top, ¿cuántos de esos 100 eventos van a ser semileptónicos? ¿Ok? Si queda clara la pregunta, si queda claro qué es lo que estoy buscando que calculen. Perfecto, gracias Miriam. Entonces, ojo, que ahí sí, esa no es tarea moral. Muy bien, déjenme cerrar esto de Zoom. Listo. Entonces, vamos a estudiar este proceso, ¿no? Y de hecho vamos a hacerlo todavía más sencillo, porque ya vimos, de acuerdo a nuestra tablita de aquí, que cuando el W decae de forma leptónica, puede decaer en electrones, o en muones, o en taus, ¿no? Vamos a simplificarlo y solamente vamos a buscar eventos en donde sea un muón, ¿ok? O sea, decae en un muón y su respectivo neutrino del muón. Ahora, hablamos la clase pasada que nosotros en los experimentos, pues no vamos a ver al top, ¿no? Sino que vamos a tratar de reconstruirlo a partir de sus productos de decaimiento. ¿Okay? Y de forma experimental,
hay cosas que no podemos observar, ¿no? Por ejemplo, seguramente en alguno de los cursos, porque si recuerdo bien, tuvieron un curso de QCD, ¿no? O sea, hablaron como dinámica cuántica, ya vieron cosas del modelo estándar, ya han tenido como eh, un paseo así por la teoría, ¿no? De, que está detrás de esto. Y entonces, pues seguramente vieron, bueno, pues cuando hay un diagrama de Feynman, pues salen los quarks, ¿no? De ese diagrama. Sin embargo, experimentalmente, nosotros no podemos ver a los quarks aislados, ¿cierto? Porque una vez que se produce un quark, pues por las conexiones que hay de color, pues se empieza a dar un proceso que llamamos de hadronización, ¿no? Y entonces, pues se forman hadrones y estos decaen y luego, pues si los quarks que están conectados por color se empiezan a alejar, entonces la energía aquí se hace cada vez mayor y entonces brotan pares quark-antiquark, en fin, se hace como todo un desastre, ¿no? Y entonces experimentalmente, pues no vamos a ver un quark, ¿no? Sino vamos a ver una señal muy distintiva en nuestro detector que nos indica que hubo en el proceso una formación o se produjo de alguna forma quarks, ¿no? Y entonces, lo que nosotros hacemos en un análisis de datos es tratar de diseñar un código que nos permita seleccionar los objetos que nos interesan de acuerdo al proceso que queremos estudiar y asociar estos objetos que observamos en el detector a estos productos que esperamos, ¿no? Del proceso que queremos estudiar. Entonces, una pregunta que es importante responder es cómo se ven los quarks en un experimento. Entonces decíamos que pues van viajando, o sea, se producen los quarks y con todo este desastre por QCD, pues lo que empezamos a ver es que empiezan a producirse muchas particulitas. Entonces, un quark en un experimento, yo lo voy a detectar, déjenme regreso acá donde tenía mi diagramita de CMS, o sea, la presencia de quarks experimentalmente, ¿cómo la voy a ver? Con un tipo de objetos que conocemos como jets. Es decir, son chorros de partículas, como sí, sí, tal cual, así un spray de partículas que salen relativamente colimadas en una misma dirección, ¿no? Y que además, pues se van a detener en mi calorímetro hadrónico. ¿Okay? Entonces, a ese tipo de cosas les llamamos jets, ¿ok? Entonces, eh, si yo me regreso aquí, pues yo no voy a ver aquí estos como quarks, sino voy a ver un jet asociado a este quark y otro jet asociado a este quark, ¿no? En la mayoría de las veces. Pero no todos los quarks se comportan igual, ¿ok? Los quarks B, cuando hadronizan, ¿no? Es decir, cuando se juntan con otro quark y forman un hadrón, un mesón o un barión, estas partículas tienen un tiempo de vida un poco más largo antes de que se desintegren y entonces se produzca ese chorro de partículas, ¿no? Ese jet. Entonces, uno puede distinguir un B-jet, así les conocemos, o sea, es decir, un jet que proviene de un quark B, de cualquier otro jet, porque si es cualquier otro jet, ese chorro de partículas colimado que forma como un cono va a apuntar a el punto de interacción, ¿no? O sea, donde fue la colisión, de ahí van a emerger estos jets. Pero como el quark B hadroniza, tiene un tiempo de vida, va a lograr desplazarse un poquito antes de decaer, ¿no? Y de provocar ese cono de partículas, ¿no? Entonces, si uno ve ese cono y reconstruye su vértice, pues no va a apuntar al punto de colisión, sino va a estar desplazado. Eso le llamamos un vértice secundario y entonces así es como experimentalmente yo puedo distinguir un jet así, de este tipo, de los otros jets. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque nos ayuda a identificarlos. Y entonces
le da mucho poder a estudiar procesos como este de producción de top antitop que involucran justo la producción de este tipo de partículas. Y ya habíamos hablado la semana pasada, perdón, la clase pasada, eh, en, respecto a los neutrinos, ¿no? O sea, decíamos, bueno, los neutrinos no lo vamos a poder detectar dentro de nuestro, el volumen de nuestro detector, y entonces vamos a inferir su presencia al observar un imbalance de energía, ¿no? Es decir, nos va a faltar energía, vamos a tener lo que llamamos energía perdida, y eso es lo que vamos a asociar a la presencia de neutrinos. Entonces, con esto en mente, de que no podemos ver quarks como tal, sino que en lugar de quarks vemos jets y que el neutrino se va a traducir en energía perdida, por favor, escríbanme en el chat, si no quieren abrir su micrófono, de este proceso que tenemos aquí arriba. O sea, fíjense, los Ws no cuentan porque eso se desintegra, ¿no? O sea, realmente estamos viendo entonces solo las patitas, líneas rectas de este diagrama. Díganme cuáles serían los objetos de estado final, ¿no? Como los que hemos discutido, que caracterizan a la señal que estoy interesada en estudiar. O sea, si yo tengo este diagrama aquí, díganme qué objetos tengo que buscar. Pueden ponerlo en el chat o pueden abrir el micrófono, como ustedes quieran. Pero váyanme diciendo así como tantos de esto, ¿qué objetos voy a buscar? Si lo que quiero es identificar que se produjeron un par top-antitop, ¿qué tengo que buscar en mi detector? ¿Qué tipo de objetos? A ver, anótenme porfa en el chat algo. Puede ser un no sé, no te entendí, también se vale. A ver, vamos a empezar por este, de acá. Este dijimos que era un leptón cargado y dijimos que íbamos a estudiar todos los leptones cargados o solamente uno. Ándeles, perfecto. Gracias, Enrique. Entonces tengo 4 jets, exacto, tengo uno, dos, tres, cuatro. Un leptón cargado puede ser positivo o negativo. Acuérdense que esto solo era ilustrativo. Bien podía ser que el negativo fuera el leptónico, ¿no? Pero exacto, un leptón cargado, que dijimos que nos íbamos a enfocar en el muón. Y este de aquí, ¿qué tengo que buscar que tenga mi evento? Si no voy a verlo como tal, como energía, como neutrino, ¿cómo voy a saber que hubo un neutrino? ¿Cómo les dije que se llamaba esa energía? Eso. Muy bien, Sara. Energía perdida. Bien. A ver, ¿y de esos 4 jets, los 4 son iguales o puedo distinguir algún tipo? Exacto, Miriam. Muy bien. 2 van a ser B-jets. Entonces, sí, voy a pedir que hayan 4 jets, de los cuales 2 tienen que ser B-jets y los otros 2, pues, jets normales, ¿no? De quarks ligeros. Muy bien, entonces ahí está mi lista. Necesito un muon, 4 jets, de los cuales 2 son B-jets y necesito energía perdida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta práctica. Ahora, voy, me quise arriesgar y sí enseñarles esto. Sé que la práctica pasada, pues trabajamos con CSVs, que son archivos de texto, donde las variables están separadas por comas y pues es muy fácil procesar con Python. Pero, pues existe un paquete, una paquetería especializada para física de partículas que se conoce como root. ¿Ok?
Y pues la verdad es que es muy utilizada, digo, a veces no es tan amada porque puede dar dolores de cabeza, pero pues la verdad es que es una herramienta que te permite procesar pues muchos datos y hacer estadística y hacer gráficas, etcétera, ¿no? Y tiene la gracia que además se puede utilizar tanto en C++ como en Python. Entonces vamos a seguir con esta lógica de trabajar en Python, pero sepan pues que también se puede usar en C. Sara, adelante. Ah, no, perdón, es que hay una pregunta en el chat. Ah, gracias. No me queda claro cómo distinguir el billet. Claro que sí, con mucho gusto. Em, Déjenme ver si puedo rayar. Es que no traigo mi lápiz, pero creo que sí puedo rayar. Si dibujo aquí, ¿ven algo? ¿Se Sí ve se mi ve. conito morado? Ah, perfecto. Entonces, fíjense. em, Vamos a suponer que aquí vienen los protones en el LHC, ¿no? Están viajando en direcciones como contrarias y entonces se va a dar la colisión en algo que vamos a llamar el vértice primario, ¿no? El punto de interacción. Entonces, en morado dibujé cómo se vería un jet ligero, o sea, proveniente de un quark ligero o de un gluón, de hecho, pero bueno, ese es desviarme del punto ahorita. Es decir, estos jets pues van a estar, si uno reconstruye como todas las trayectorias de las particulitas y las amarras en un cono, o sea, esto aquí adentro realmente es un montón de cositas ahí volando, ¿no? Pero pues va a seguir como esa, o sea, esa morfología, ¿no? Entonces tú puedes amarrar eso que sucedió en un cono, ¿no? Y a eso le vamos a llamar un jet. Los jets que vienen de quarks ligeros, pues van a apuntar al vértice primario, al punto de interacción. Pero los eh, quarks B, cuando hadronizan, es decir, acuérdense que los quarks solitos no pueden estar, ¿no? Y entonces se pegan con otros para formar lo que llamamos hadrones. Si son tres quarks, es un barión, como un protón, por ejemplo, y si es un quark y un antiquark, pues es un mesón, ¿no? Ahora, una característica que tienen los hadrones que están hechos de quarks B es que tienen un tiempo de vida mayor antes de decaer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en el vértice primario a lo mejor se va a formar ese hadrón B, pero va a viajar tantito, se va a desplazar, digo, obviamente está súper exagerado mi diagrama, ¿no? Pero va a viajar y aquí se va a desintegrar, ¿ok? Y entonces, de aquí es en donde se va a formar ese cono, ¿no? Entonces, si yo tomo todas las trazas que hay por aquí y las amarro en un cono y proyecto hacia abajo para ver como el vértice del que se originan, voy a ver que ese vértice no es el vértice primario que está señalado aquí en rojo. O sea, no es donde fue el punto de interacción, sino que ese vértice va a estar desplazado, ¿ok? Va a haber una cierta separación entre el vértice de ese jet y el vértice primario del evento, ¿ok? O el punto de interacción del evento, ¿sí? Y entonces, por eso es que nosotros con el tracker que tenemos, nuestro detector de silicio que está en el corazón de SMS, tiene esa capacidad de reconstruir los vértices. Y cuando yo vea que el vértice de mi jet no coincide con el punto de interacción, entonces yo puedo asegurar, o bueno, al menos con un cierto grado de confianza, decir, ah, este jet que está desplazado es porque es un B-jet, porque viene de la producción de un quark B. ¿Ok? ¿Sí quedó más claro, Enrique? Entonces, claro, experimentalmente, pues hay algoritmos que entrenan, de hecho muchos de ellos usan como redes neuronales y este tipo de herramientas para entrenar a los algoritmos para distinguir justo esta separación. ¿Sí?
Aquí lo que vamos a trabajar va a haber un flag que vamos a tener guardado, una variable con la que podemos decir sí o no es un widget y ya, ¿no? Pero bueno, experimentalmente así es como se distingue. Va, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces voy a borrar mi super dibujo. Listo. Déjenme entonces pongo el de preguntas aquí por si veo. Ok. Entonces les decía, root es un paquete que podemos utilizar tanto en C++ como Python y entonces, pues justo ahorita vamos a enfocarnos en la versión de Python, dado el objetivo del curso. Y la ventaja, a diferencia de los CSVs, en donde teníamos la información por evento en cada línea y la información de las dos partículas, por ejemplo, ¿no? De la masa invariante en una sola línea, pues root lo que hace es que te permite estructurar la información en algo que llamamos una éntupla. En la jerga de root se le conoce como un tree, como un árbol. Ajá. Y esto es una estructura columnar ordenada de datos en donde están igual almacenadas las mismas variables y justo siguiendo esta lógica del arbolito, pues las variables están en algo que se llaman ramas o branches, ¿no? Y entonces para una entrada dada, es decir, un evento dado, podemos accesar los valores de cada variable, pero aquí con la ventaja de que, por ejemplo, como está en esta representación esquemática de aquí, o sea, una entrada o un evento, vamos a suponer que tengo una variable que es el número de muones en el evento, ¿no? Entonces, esta variable es un número entero, por ejemplo, aquí tengo 5 muones en el evento, y otra variable puede ser el momento transversal del muón, pero como en este evento hay 5 muones, pues esto en lugar de ser un entero o un flotante o lo que sea, es un vector de, ¿no? Porque voy a tener tantas entradas como muones haya en el evento, ¿no? Entonces, tú puedes tener para un mismo evento accesar información para ese evento, pero esa información no tienen que ser todas las variables del mismo tipo, ¿no? O sea, puedes tener vectores, puedes tener enteros, puedes tener booleanos, en fin, ¿no? Pero tú vas a poder accesar la información evento por evento, ¿no? Y entonces al iterar en todas las entradas, pues puedes extraer esa información. Entonces aquí tenemos la entrada 0 que tiene 5 muones y entonces puedo ver el PT de todos los muones. La entrada 1 va a tener 2 y entonces puedo ver esos 2. O sea, así es como está estructurado. Entonces, claro, pues es mucho más útil al momento de procesar este tipo de información. ¿Ok? Entonces, vamos a usar root, la versión que podemos utilizar en el Google Colab. Y lo que vamos a hacer es empezar una actividad que a lo mejor, pues nada más daré la introducción y asegurarme que puedan ejecutar estos dos comandos para no truncar el ejercicio como tal. Porque vamos a, como primer ejercicio, o sea, ya dijimos, bueno, vamos a estudiar la producción de quarks top, ¿no? Y entonces, como primera actividad, pues vamos a ver si podemos un poco replicar lo que hicimos de masa invariante, pero ahora tras establecer una selección a nuestros eventos, ¿no? O sea, es decir, necesitamos identificar los objetos que ya ustedes me dijeron hace un momento que teníamos que buscar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con muestras que están almacenadas en este formato de trees en root. Y aquí están las instrucciones muy generales del ejercicio, ¿ok? Les digo, esto lo vamos a empezar con calma la sesión que viene, pero vamos a tratar el objetivo de este ejercicio es replicar de una forma un poco más realista cómo es que nosotros hacemos un análisis en uno de estos grandes experimentos. Como nosotros empezamos siempre es eh, tratando de estudiar el proceso que nos interesa utilizando simulaciones. Es decir, existe software especializado que nos permite simular
las colisiones, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tengo protón-protón y quiero estudiar, por ejemplo, la producción de top-antitop? Entonces yo me meto a un programa, simulo ese proceso y ese ejercicio me genera eventos, ¿no? Como si fueran eventos de datos reales. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es diseñar nuestra estrategia de análisis usando como base estas simulaciones, ¿no? Que es como pues, lo que esperaríamos teóricamente que sucediera. Y después vamos y replicamos esa estrategia en los datos reales. Pero, pues no podemos escoger nada más los objetos y ya, sino que los objetos que nos interesan, entiéndase jets, muones, etcétera, pues tienen que estar dentro del rango, del área, del volumen que tiene nuestro detector, ¿no? En la simulación te puede producir muones por todos lados, pero yo ya sé que mi detector solo los va a ver en cierta ventana, ¿no? Entonces, tengo que restringir mi análisis y mis criterios de selección a eso que me permite mi detector. Entonces, es lo que quiero que hagamos en este ejercicio, que tengan una experiencia pues muy sencilla de cómo es que se hace un análisis. Entonces, cuando tenemos un proceso como este de TT barra que queremos estudiar, pues lo que buscamos es que exista algo en lo que podamos identificar muy fácilmente, ¿no? Y eso se le conoce como, o sea, algo que lo que podamos como disparar la decisión de si queremos o no ese evento, ¿no? El trigger famoso. Y entonces en este caso, lo que vimos acá arriba en nuestro diagrama, pues lo que nos puede dar eso es el muón, ¿no? O sea, si el evento tiene un muón, ese va a ser mi criterio inicial, ¿no? Tiene que haber un muón aislado, tiene que tener cierto momento transversal, porque pues al ser una partícula que viene del decaimiento de algo tan pesado como un top, pues va a tener bastante energía, ¿no? Y entonces a partir de esa definición, pues ahora sí vamos a empezar a aplicar los otros criterios que ustedes ya definieron, ¿no? Que haya cierto número de jets, que haya energía perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ya que tenemos esos objetos, bueno, pues ¿cómo los vamos a combinar para decir, con estos voy a formar al top hadrónico y con estos voy a formar al top leptónico, ¿ok? Entonces, por ahí va el ejercicio, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos usar esa información, combinar esos objetos para calcular la masa invariante y eventualmente poder reconstruir a un top hadrónico, ¿ok? Ese va a ser como esta parte del ejercicio. Entonces, nada más para terminar hoy e irme en paz, que todos lo pudieron hacer, por favor ejecuten las primeras dos líneas, ¿no? La primera es justo el comando para instalar root en su notebook y que podamos usar el ambiente de root. Entonces les debe parecer algo por el estilo. Toma un poco de tiempo, depende de qué tan buena esté su conexión. Aquí en la Ibero, por ejemplo, es muy mala y con el Zoom como que no da mucho. Si a alguien ya le terminó, porfa, igual que hace ratito, mano levantada para que se mantenga muy bien. Liliana y Enrique tienen mejor conexión que yo. Gracias, Milagros. Alta, muy bien. Perfecto, sí les instaló bien. Esa era mi primer duda. Gracias, Sara.
Ya casi termino. Listo, entonces todo esto tiene que terminar con un successfully installed. Entonces, Adriana, Gisela, ¿sigue corriendo o no pudieron o hubo un error o bueno, si tienen errores me avisan, ¿va? Porfa. Y el que sigue, de nuevo, vamos a jalar archivos de el Open Data, pero lo que hace este comando de aquí es que lo va a descargar a su notebook. Entonces, si le pican aquí a esta flechita, va a empezar a transferir el archivo desde esta liga y si ustedes se van en el menú de la izquierda, ven que hay estos simbolitos, aquí hay un foldercito, ajá, que dice files o archivos. Si ustedes le abren ahí, ya les debe aparecer el archivo titibar.root. Y eso ya solo lo tenemos que correr una vez porque ya hizo la descarga, ¿ok? Y entonces, bueno, lo que vamos a trabajar en la próxima sesión es, pues, cómo seleccionar los eventos que nos interesan para el proceso que queremos estudiar, ¿no? Si ahorita ustedes intentan correr esto, no creo que les funcione porque borré varias cosas para que ustedes pudieran hacerlo más interactivo, pero bueno, esto es lo que trabajaremos el jueves, ¿sale? Enrique, ¿hay alguna duda adicional o se quedó la manita levantada de... Ah, perfecto. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. Déjenme abrir el chat por si Algo hay... dice Gisela. Ah, sigue corriendo. Bueno, me espero a que acabe contigo. Ah, ya pudiste. Perfecto. Gracias, Gisela. Muy bien, pues si no hay más dudas, entonces con esto empezamos el jueves. Gracias por conectarse y que tengan una linda tarde. Gracias. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todas, a todos Gracias también a los ustedes. invitados. Gracias.